La Voz del Archivo, un podcast del Archivo General de la Nación. En este espacio conocerás más sobre la labor de nuestra entidad, sus servicios y la importancia de los archivos en la preservación de la memoria del país. Bienvenidos. Este es un programa emitido en Radio UNAL, en el formato de la Memoria de la Nación y que hace parte del repositorio del podcast La Voz del Archivo. Bienvenidos y bienvenidas. Este es el programa del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, La Memoria de la Nación. Es un gusto estar nuevamente con nuestros y nuestras oyentes. Quiero saludar a mi compañero en cabina, Kevin Hernández. Hola Mario, hola a todas las personas que nos escuchan en este nuevo programa. Sean todos bienvenidos. Bueno, para el programa del día de hoy les queremos contar y pues dar un contexto histórico sobre lo que vamos a tratar en nuestro programa. El 19 de febrero de 1888 nació José Eustacio Rivera en San Mateo, un pueblo cercano a Neiva que, tras su muerte, se llamó Rivera. Graduado en Derecho por la Universidad Nacional en 1917, José Eustacio Rivera fue abogado en una comisión limítrofe. En esta experiencia le permitió conocer las selvas colombianas, las condiciones de vida de sus habitantes y profundizar su conexión con la realidad social y ambiental de la región. Las vivencias en ese territorio alejado lo inspiró para inscribir su obra maestra y clásico de la literatura hispanoamericana, La Vorágine, que vio la luz en 1924. Debido a su temprana muerte, la producción literaria de Rivera fue escasa. A la vorágine se sumó un libro de sonetos llamado Tierra de Promisión. Sin embargo, este escritor huilense es uno de los íconos de la literatura colombiana que retrató una historia que aún hoy se repite en esos territorios alejados de los grandes centros urbanos del país. Con motivo del natalicio de José Eustacio Rivera, hoy nos acompaña Óscar Pantoja, profesor universitario, escritor, guionista y director. Dentro de su más reciente trabajo está la adaptación de la novela La Vorágine, que llevó al lenguaje del cómic. Bienvenido, Óscar. Un saludo, Mario, Kevin, amigos y amigas de que nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación. Muy contentos de poder compartir un pequeño momento, hablar sobre libros, hablar sobre historias, hablar sobre nuestro contexto, nuestro país, traducido en literatura y con todo el gusto responder a sus inquietudes en la medida en la que pueda mi conocimiento y mi entendimiento poder esclarecer algo, aportar algo a esta maravillosa celebración de los 100 años de la vorágine. Óscar, muchas gracias por estar en nuestro programa y pues para iniciar con nuestra tanda de preguntas, me gustaría que le contáramos a todas las personas que nos escuchan por qué es tan importante José Eustacio Rivera en la literatura colombiana y pues latinoamericana. Bueno, quiero empezar respondiendo tu pregunta. Hay una frase que me gusta mucho, siempre la traigo, la comento, la vuelvo a evocar. Es una frase de William Faulkner, la voy a leer literalmente, dice así: lo que hace la literatura es lo mismo que una cerilla en medio de un campo en mitad de la noche. Una cerilla no ilumina apenas nada, pero nos permite ver cuánta oscuridad hay a su alrededor. A mí me parece fabulosa esta frase de Faulkner, un escritor, ya lo conocemos, extraordinario con todas sus obras, y es eso lo que hace la literatura. En la oscuridad se prende un fósforo y ese fósforo nos permite entender la oscuridad en la que estamos. Ahora, ¿quién enciende ese fósforo? Los escritores y las escritoras. En este caso, la importancia de Rivera fue haber encendido un fósforo, ese cerillo, y en medio de esa oscuridad habernos dado un paisaje, una impresión de lo que es y lo que fue y lo que sigue siendo una forma de vida a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, que quedó atrapada en su obra, que quedó atrapada en lo que él propuso en su literatura. Ese pequeño momento en el que enciende la llama y vemos es tan importante
que por eso pervive, porque no se había tomado un registro, no se había trabajado una atmósfera y un escenario, y todavía no se sigue trabajando, y no se había entendido una manera de comprender cómo somos como colombianos, cómo somos como seres que vivimos en un contexto y ver nuestras tragedias y nuestras desgracias y entender probablemente de dónde surgen. Correcto, Oscar. También me gustaría que nos contara un poco por qué considera que la obra de José Eustacio Rivera, especialmente La Vorágine, sigue siendo de tanta relevancia hoy en día. Bueno, cuando un autor, repito, autor o autora, construyen una obra, eh, esas obras llevan mucho tiempo. La creación de esas obras llevan mucho tiempo. En este caso, cuando hablamos de la vorágine, primero hay un proceso de exploración, luego hay un proceso de entendimiento, luego hay un proceso de identificación, luego hay un proceso de, llamémoslo en cierta medida, de emoción e inspiración, de racionalización, pero también de caos, de poder llevar un tema a un texto, a las páginas, a un texto escrito. Cuando ocurre todo esto, el tiempo que transcurre entre ver un paisaje y pasarlo es muy complejo. La novela también se vuelve compleja, entonces en la forma narrativa, en la forma de construir, en la forma de hacerse entender, vemos que está hecha con muchas capas, con muchos personajes, con muchas focalizaciones, con muchas formas de entender ese laberinto que se vislumbra en la selva. Entonces, cuando un trabajo está hecho de esa forma, es indudable que va a perdurar y va a ser reconocido no solo en su contexto, sino que desborda los contextos. Llega y sale de Colombia, sale de Latinoamérica y se abre un espacio en el mundo literario. Por esa razón, porque no está escrita de manera superficial, porque no fue considerado el tema de una manera plana, porque no fueron vistos los escenarios, los personajes, las situaciones de una manera anecdótica, sino que fueron estudiados, fueron vistos, fueron observados por el autor de una manera muy compleja y la forma en la que trama esa historia en el libro la hace aún más bella y más compleja, la hace estética, la hace artística y esa es la razón fundamental de que el libro salga de nuestras fronteras y atraviese todas las fronteras literarias. Además, el tema que trata, la forma en que trata el tema, es muy novedoso, es muy contemporáneo. Entonces, eso ayuda mucho a que no solo nuestro país entienda de qué va la vorágine, sino que como latinoamericanos entendamos de qué va la vorágine. Esa es la importancia. Oscar, muchas gracias, no solamente por lo que nos acaba de contar, sino por esa bella introducción que nos dio al principio. Es muy importante también ver la vista de otra persona que pues también ha trabajado con el tema de, pues, de ser escritor y pues nos interesa mucho también saber, fuera de estas razones que nos acabo de dar, por qué escoger la vorágine y llevarla al lenguaje del cómic. Bueno, muy bien, Kevin. Mira, soy escritor de literatura, soy escritor de cómics y también soy escritor de medios audiovisuales y cine. ¿Eso qué involucra? ¿Qué involucra ser escritor o escritora? Involucra buscar historias. Un escritor o una escritora, su oficio es contar historias. Y constantemente en esa forma de contar busca las historias. A veces las historias se le presentan a uno. El mismo Rivera estaba estudiando, se gradúa, sale para los llanos orientales, conoce la selva, llega a Orocué y ve esa experiencia, entiende esa experiencia y a través de esa experiencia empieza a escribir la novela, empieza a entender la novela. Escribir una novela es entender una novela. Uno no sabe cómo se va a escribir, no sabe. En la medida en la que va escribiendo, va resolviendo esos problemas. Lo mismo me ocurrió a mí. Yo estaba buscando temas
para trabajar en el lenguaje de cómic. Soy escritor, repito, ¿qué hace un escritor? Buscar historias. Cuando busco temas que me gusten, que sean afines a mí, también pienso en el contexto, en mi contexto, en el contexto nacional, en qué hay, qué se ha hecho en Colombia, en arte secuencial, qué se ha hecho en Colombia, en cómics, que puede ser importante, que puede ser eh, preponderante para el lenguaje de cómics a nivel nacional. Y estaba aquí en mi biblioteca, estaba aquí pensando en temas, buscando historias, y de repente la biblioteca se convirtió en el mismo escenario de proporcionarme temas. Regresé a mirar y vi, yo tengo en un libro de pasta azul oscura, de tapa dura, las joyas de la literatura colombiana. Y saqué el libro y decía La Vorágine. Fue un azar. Cuando lo vi, dije, caramba, inmediatamente entendí, dije, ¿por qué no hacemos la vorágine en lenguaje de cómics? ¿Por qué no llevarla? Y empecé a releer nuevamente la novela y empecé a entender cómo podría llevar del lenguaje literario al lenguaje de cómics una obra tan poderosa, tan compleja, tan contemporánea y plantearla para un público del siglo XXI o el siglo finales del siglo XX, siglo XXI, y que no se pierda la esencia de la novela de Rivera, que conserve sus problemas, que conserve eh, los puntos que más le importan a él, y ese fue el punto de partida. Mi biblioteca, ver una necesidad, no dejar que una historia como La Vorágine se vaya, sino traerla en otro lenguaje. Es lo mismo ocurre con el cine. Un cinematografista ve una obra y dice, quiero llevar una obra literaria, quiero llevarla al cine. O ahora leen un cómic, dice, quiero llevarlo al cine. O a veces ocurre lo contrario. Vemos una película de cine mudo y la llevamos al cómic. Todo se está intercambiando. El arte es colaborativo. El arte se cruza, se entrecruza y eso es lo bello. Ese fue el fundamento de llevar La Vorágine de Rivera al cómic, a la novela gráfica o al arte secuencial. Correcto, Oscar. Y en este sentido, hablando ya del tema cinematográfico y teniendo en cuenta que usted, además de ser escritor, también es guionista y director, ¿no le gustaría también llevar a la gran pantalla o también en un formato de serie televisiva que últimamente pues tiene también mucho auge gracias a las plataformas de video, de entretenimiento, llevar La Vorágine a hacer una película, una serie? Mario, que sería maravilloso, sería maravilloso. Bueno, esa era la intención de Rivera, ¿no? Cuando Rivera viaja a los Estados Unidos, uno de sus propósitos es tratar y buscar financiación para hacer la película de La Vorágine. Su propósito se vio truncado por su prematura muerte y desde luego, después de él, la novela queda, y muchos, no solo yo, hemos pensado en poder llevar la obra literaria al lenguaje cinematográfico. Al lenguaje televisivo ya lo hizo Lisandro Duque Naranjo, eh, con una telenovela fabulosa en su momento, en su contexto, porque fue grabada en escenarios naturales, con los personajes, con una actuación impresionante de todos ellos, actores y actrices, con una trama que permanece. Desde luego, ahora ya hay nuevos medios, nuevas formas de recrear, nuevas formas de trabajar en plataformas, en streaming, y me encantaría. Me encantaría poder hacer una película de animación de La Vorágine. Ahí hay muchas cosas, pero son proyectos, son proyectos. Por el momento, en realidad, en la realidad tenemos ese fabuloso libro que tenemos que releer constantemente, que es La Vorágine de José Eustacio Rivera, y la propuesta de leer en cómic La Vorágine en novela gráfica que hicimos con José Luis Jiménez, que es el dibujante, y en mi caso yo que soy el guionista, investigador y adaptador de la obra. Bueno, don Oscar,
ya que acaba de mencionar al señor que pues lo ayudó, que es el dibujante, ¿me regala el nombre de José Luis? Claro, José Luis Jiménez. Un José Luis Jiménez. Bueno, famoso yo, yo, dibujante. yo le quiero hacer la siguiente pregunta, y es, eh, cuando usted se planteó la idea de llevar este libro, esta obra al cómic, las personas o su equipo de trabajo, incluyéndolo pues a él, o sea, ¿qué le dijeron? ¿Cómo fue esa percepción de esa idea al momento de usted plantearla? Bueno, desde el momento en que vi la biblioteca y saqué el libro y voy a poner el ejemplo, la metáfora, se siente una emoción muy grande, es como una lámpara de Aladino cuando tú la frotas y sale el genio. Obvio, no me salió el genio, sino entendí el proyecto estético tan bello al que estábamos enfrentándonos, o sea, llevar la vorágine de Rivera al lenguaje de cómic. En ese momento, cuando tú entiendes eso, son muchas cosas las que se te vienen encima. Uno tiene que tranquilizarse porque si no puede controlar un proceso creativo, pues se va a desbordar, se sale. Entonces empiezo primero a trabajar en el guión. Siempre primero releer la novela, releer la biografía de Rivera, releer entrevistas, ver la serie de televisión, ver unas adaptaciones teatrales que ya se han hecho y ahí empezar a escribir un guión de cómic. Cuando empiezo a escribir el guión de cómic, tengo que buscar mi dupla de trabajo, mi compañero de trabajo. Y eso se ve en muchas publicaciones, gente que saca imágenes, y entonces en esa búsqueda había algo que me gustó mucho, y era una imagen de un mito de la patasola, y la forma como estaba hecha, dije, wow, la línea, la textura, la forma como este dibujante logró ese mito es fabuloso. Si él se une a trabajar con nosotros, sería interesantísimo. Lo llamamos, cuando le avisamos, pues lo mismo que ocurrió con la lámpara, salió un genio, él se emocionó muchísimo y el proyecto le pareció tremendamente poderoso y José Luis empezó a trabajar el libro, empezó a trabajar todo el arte, viñeta, todo lo que hay dentro del libro, y fue una aventura fabulosa, fue un año hermoso de trabajo, exigente, pero también un trabajo que nos lleva a sentirnos en cierta medida satisfechos de poderle entregar en lenguaje de cómic, de novela gráfica, a Colombia una obra literaria fabulosa. Correcto, don Oscar, muy interesante. Me gustaría también saber cómo fue este proceso creativo para ilustrar esta obra literaria y cuáles fueron los mayores retos a los que se enfrentaron. Cuando yo generalmente termino primero mi trabajo, hay tres fases, llamémoslo empezando así. Cuando uno empieza a pensar la idea, empieza a madurarla, sales a caminar, empiezas a entender cómo vas a hacer el libro, cómo entiendes el libro, cuál es en el fondo el universo del libro. Ahí te sientas, ya entiendes eso, te sientas a escribir el guión y escribes el guión. Cuando está el guión finalizado, viene la dupla del dibujante. Nos sentamos, vemos las posibilidades, él propone la línea artística del dibujo y ahí empieza el trabajo. Esas son las etapas de trabajo. Pero una vez se termina el guión o fragmentos grandes de guión, los vamos pasando al dibujante y el dibujante va tomando todas esas indicaciones que yo voy dando en el guión muy detalladas, muy detalladas, las va convirtiendo en imágenes. Entonces, lo que hace él es todo ese proceso lo va convirtiendo en cada una de las imágenes que vemos a lo largo de la novela, que es un trabajo de largo aliento, es exigente. Una cosa importante era no caer en algo facilista
y es ponerle dibujos a la vorágine, porque ese no es el lenguaje del cómic. El lenguaje del cómic es otra cosa, ¿de acuerdo? Es componer secuencialmente una narrativa para que el lector lea las imágenes, comprenda el universo de las imágenes, pero también lea la literatura, y literatura e imagen lo lleven a otro campo de lectura que es el cómic. Entonces, eso fue lo que hicimos. Perfecto, don Oscar. Frente al tema ya del lenguaje, quisiéramos formular dos preguntas. Ya que la vorágine tiene un lenguaje que hoy mucha gente no usa. ¿Se ha perdido ese uso variado del lenguaje y cómo se hizo para adaptar en el cómic el lenguaje usado por Rivera? Claro, indudablemente hay épocas, bueno, cuando uno escribe un libro, se supone que el libro es una elaboración estética compleja de la vida. En la vida utilizamos pocas palabras para comunicarnos, utilizamos, nuestro lenguaje no es tan rico, somos directos, pero cuando escribimos un libro, trabajamos el lenguaje, escribimos en palabras, por eso Rivera utiliza tantos elementos del lenguaje en su novela, tantas palabras que han caído en desuso, tantas oraciones, tantas formas literarias que ya probablemente no se están usando. Y no es que yo no veo el problema en que se esté empobreciendo el lenguaje, no, nuestra labor como escritores es esa en un libro, trabajar el lenguaje. En la vida diaria no podemos exigirle a las personas trabajar el lenguaje. La oralidad, el lenguaje oral puede ser usado por cualquiera como lo utilice. Los jóvenes, no vamos a decir que entonces porque están utilizando los medios de internet, entonces escriben menos. No, no me voy a poner en eso. Escriben lo que necesitan escribir para comunicarse oralmente. Pero eso es la vida real, o sea, la vida. La literatura, el cómic, el cine editan la vida, la mejoran, llamémoslo en cierto sentido, ponen las mejores partes, y es la responsabilidad de los creadores utilizar los mejores recursos técnicos para que esos libros sean así. En Rivera, cuando lo leemos, vamos a ver una cantidad de lenguaje fabuloso, recuperar un lenguaje excelente, recuperar imágenes, recuperar frases, recuperar poesía. Para eso está el libro. Salimos del libro y no podemos vivir repitiendo todas las oraciones, no, volvemos a la realidad y seguimos, pero nos dejó algo, nos enriqueció, nos proporcionó un placer estético, una emoción, nos dio todo eso. Correcto, don Oscar, muy interesante todo esto que nos ha contado el día de hoy, pero bueno, lastimosamente por cuestiones de tiempo de lo que tenemos para nuestro programa, pues no podemos extender más, pero no queremos irnos sin antes agradecerle por haber estado en este espacio el día de hoy con todas y todos nuestros oyentes. Mario, Kevin, a ustedes, muchas gracias. Primero por el interés de buscar temas y buscar obras y buscar autores para que mediante su podcast llegue a las nuevas generaciones, a los jóvenes, a los chicos, a las chicas, y no se pierdan de leer esta maravillosa obra que se llama La Vorágine, de José Eustacio Rivera, en sus 100 años. Por favor, vayan a la biblioteca, saquen el libro, pueden comprarlo, ya hay unas ediciones económicas y muy bellas. Pueden también hasta comprar el libro usado que también lo pueden releer y la experiencia es hermosa. Igual pueden ir a las bibliotecas públicas y buscar La Vorágine en novela gráfica, el cómic, y tener las dos experiencias, pero no dejar de leer la obra porque Rivera quiso retratar lo que les dije al principio, prender un fósforo y ver algo del paisaje de oscuridad que nos cobija en este momento y que tenemos que ser críticos y entender de qué trata la novela y por qué se hizo. Muchas gracias, Mario, Kevin y amigas y amigos que nos están oyendo. Lean un libro, el que quieran, el que les guste, el que más prefieran, pero lean, por favor.
Muchísimas gracias, don Oscar, y de esta manera llegamos al final de este episodio en La Memoria de la Nación, un programa del Archivo General de la Nación transmitido a través de Radio UNAL. Bueno, Mario, y la invitación es a leer el libro La Vorágine y también la obra de nuestro y súper invitado del día de hoy, Oscar Pantoja, La Vorágine llevada al lenguaje de cómic. Muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta pronto.